Bienvenidos a Cuéntame tu historia. El siguiente relato que escucharás puede que haya sido real, no lo sabemos. Tampoco te quedarás sin conocer qué hay detrás de esta historia. Lo único que te pido, pongas mucha atención y pon a trabajar tu imaginación. Hoy te presento La Llorona. Tenía 17 años cuando este hecho me ocurrió. Aparte de escribir, también dibujo. Así que por aquel entonces me quedaba a dibujar muchas veces de madrugada, ya que el ambiente era más tranquilo. Todos dormían en casa a esa hora. Solo me acompañaba con algunos programas de televisión, en volumen bajo. Hasta ahí todo era normal. Todas las noches se desenvolvían tranquilamente hasta el final de mi jornada. Todas se encajaban en la misma rutina. Todas, hasta aquella noche. Corrían las 2:45 de la mañana. Estaba cerca a terminar mi dibujo cuando algo llamó mi atención, y no de buena manera. Era el lamento de una mujer, algo así como el inicio de una queja, combinada con indicios de un llanto totalmente agudo, tanto que el primer sonido causó estragos tanto en mis oídos como en mi corazón. Pero fue su segundo grito, el cual podría asegurar cruzó el aire como una flecha, el que causó el mayor impacto. Un llanto completamente estrepitoso y aterrador. Uno que caló en lo más hondo de mi ser, logrando erizar la piel de todo mi cuerpo. Mi lógica actuaba, me decía que debía pensar y actuar de forma coherente, que eso no podía ser real, aunque no puedo negar que el susto se apoderaba de mí y quería tomar el control. Conocía todas las historias referentes al tema, incluida una que ocurrió en aquella primera, antigua e infame casa, de la cual ya les hablaré luego, cuando yo no tendría más de un año de nacido. Y es que la misma historia le había ocurrido a mis padres, aunque no como me pasaría a mí. Y claro, por suerte ninguno salió a ver, solo atinaron a abrazarse en su cama en aquel momento. Pero sí se supo al día siguiente que la aparición le había costado la vida a una vecina, una que practicaba la costumbre de vigilar todo desde su ventana, como si no conociera de otra labor. Pero volviendo a mi experiencia, el ánima maldita siguió con su llanto cada vez más desgarrador. Llegó hasta la entrada de mi casa y aumentó el tono de su grito. Solo nos distanciaban unos 3 metros en promedio, entre la puerta que daba a la calle y que a su vez hacía de escudo entre ella y yo, y el lugar donde yo me encontraba sentado. Cabe mencionar que por la disposición de los ambientes de aquella casa, el comedor quedaba más cerca de la puerta que daba a la calle, mientras que la sala como tal estaba un tanto más lejos. Otro punto importante que debo mencionar es que hacia la calle teníamos un ventanal cubierto solamente por una delgada cortina, así que y cada vez
que las luces se apagaban, lograbas ver todo lo que había afuera, mientras que al permanecer encendida era todo lo contrario. De afuera veían todo lo que hacíamos. ¿Y por qué menciono ese detalle? Bueno, de haber dibujado con otro tipo de iluminación, dejando las luces del comedor apagadas, probablemente la hubiera visto y entonces hoy no estaría aquí relatando ese suceso. Pero volviendo al tema, su llanto se había vuelto desgarrador y realmente era espeluznante. Confieso que a pesar de llevar años experimentando este tipo de sucesos, el miedo que sentía era sobrecogedor. Dentro de la poca valentía que me quedaba mostrar, recuerdo que solo atiné a decirle, vete, sé quién eres y no te haré caso y pierdes tu tiempo. Jamás saldré a verte. No importa cuánto llores. Eran frases que me salían a media voz, mientras levantaba algunas plegarias por interno. Sé lo que muchos dirán. Este tipo está loco, o lo ha soñado o imaginado. De hecho, luego de unos 5 minutos, insistiendo tras mi puerta, tiempo que usé en guardar todos mis materiales y siempre sin apagar la luz del comedor, se fue. Así como llegó, su llanto empezó a desvanecerse poco a poco. Ingresé a los dormitorios a despertar a mi mamá para avisarle de lo sucedido, pero tampoco me creyó. Pensó que lo había imaginado o que había visto alguna película de terror. A la noche siguiente, y creyendo como en las demás experiencias que tuve, que solo fue ocasión de una vez, esa noche me volví a quedar a dibujar de madrugada. Pero aquella experiencia estaría muy lejos de ser algo de una sola noche. A las 3 de la mañana, cuando ya alistaba todo para guardar, regresó. Al igual que la noche anterior, comenzó su lamento gradualmente, y entonces recuerdo pensar que eso parecía algo poco común. Jamás un espíritu me había visitado 2 veces, nunca. Le volví a repetir las mismas frases de la noche anterior, pero esta vez las acompañé de oraciones en voz alta, y ya que la noche anterior mi madre no me había creído, esta vez corrí a despertarla. Tenía que escucharla, pero en cuanto ella despertó, el llanto del ánima desapareció y yo volví a quedar como un mentiroso. Esto ya se había vuelto personal. Me volví a quedar por tercera noche, pero esta vez preparado. Tenía que ponerle en evidencia. Supuse que si regresaba era porque también lo había tomado personal, o porque de alguna u otra manera me había escogido y yo no dejaría que se saliera con su gusto. No sería una víctima más. Dicho y hecho, volvió, pero esta vez su llanto no fue gradual, ni tampoco vendría de lejos hasta llegar a mi entrada. Esta vez
Su llanto desgarrador empezaría detrás de aquel bendito portal de madera, color blanco, que tanto me había protegido hasta ese momento. Ahora sé que dije que estaba preparado, aunque ¿quién diablos podría estar preparado para algo así? Pero cuando alguien técnicamente te grita al oído todo lo dispuesto y preparado que pudiese estar, se va por el drenaje, créanme. Cuando empezó a llorar de aquella manera tan brusca y agresiva, di un brinco sobre mi asiento. Las cortesías se habían acabado. Comencé a brindarle las mejores de mis palabras soeces. Claro que y honestamente no tenía muchas. Siempre me he jactado de ser muy educado, así que las palabras que le dedicaba parecían no ejercer mucho efecto, mientras la rezaba con mi pobre repertorio de groserías. Repetí la misma rutina de las noches anteriores. Corrí al cuarto a despertar a mi mamá, y cuando estaba por despertarse, se iba nuevamente. Realmente me sentía súper frustrado. Sin embargo, y aunque ella no la había escuchado, ya empezaba a dar atisbos de creerme, aunque sea un poco. Amado lector, es aquí donde hago una pausa para prepararles hacia el final. ¿Conocen alguno de ustedes de alguna historia similar donde el anime en cuestión venga de visita por 3 días seguidos? La esperé la cuarta noche, pero al parecer, y ya que la noche anterior, por poco y mi madre la escucha, no apareció. Pensé inútilmente que ya se había acabado, que se había rendido, que por fin me dejaría en paz, pero no. Llegó la quinta noche y honestamente respiraba un aire más tranquilo, pensando que todo había terminado. Llevaba la guardia baja. De hecho, corrían las 2:15 de la mañana y me dije, ¿para qué tentar a la suerte? Así que guardé todo temprano. Y para las 2:30 ya hasta me había terminado de asear y solo ponía orden en el comedor, cuando la noche más aterradora de mi vida comenzó. Esta vez no se vino con cuentos. Hasta esa noche yo pensé que sus gritos más agónicos y desventurados ya habían pasado y había mostrado lo mejor de su arsenal. Pero qué equivocado estaba. Aquella quinta noche atacó con lo que hasta ahora y hasta el final de mis días pensaré. Fue el sonido más desgarrador, aterrador y paralizante que cualquiera puede escuchar. Créanme si les digo que no habrá jamás sonido de película de terror alguna que pueda compararse a lo que oí aquella noche. Su llanto fue tan horrible y empezó tan de golpe, con la mayor de las fuerzas que alguien pueda soportar por detrás de aquella bendita puerta, que no les miento si les digo que no solo quedé paralizado por unos segundos, sino que cuando pude girar mi mirada, vi cómo la puerta retumbaba. Recuerdo pensar
que las bisagras de aquella puerta no resistirían y la puerta caería. Lo que muchos han visto en una película de terror, yo lo estaba viendo frente a mis ojos. El susto que había provocado en mí fue tal que no solo tuve que hacer fuerzas para reincorporarme e intentar moverme nuevamente, sino que mi corazón se había agitado al máximo. Por más que quería, no podía pronunciar palabras. Era como en aquellas pesadillas donde sientes que no eres dueño ni de tu cuerpo, ni de tu voz, y que por ende no puedes ni moverte ni gritar. Con la piel erizada desde mi cuero cabelludo hasta la punta del dedo de mi pie, di pasos cortos y luego más rápidos. Definitivamente su intención era llevarme ese día, sí o sí, pero ni yo ni mi madre lo permitiría. Con el cuerpo semi paralizado, llegué hasta la cama de mi mamá y logré despertarla, y esta vez ella sí logró escucharla, aunque se despertó somnolienta. En cuanto la escuchó, entreabrió los ojos llenos de incredulidad. El sueño se le retiró completa e instantáneamente. Solo atiné a decirle, lleno de una completa satisfacción, como aquel que descansa con total alegría una vez que cumple con su misión. Ya la escuchaste, ahora me crees. Ella sintió con un sí. Me dijo, es la... Y como aquella leona que defiende a su cachorro, cuando éste se ve amenazado, se levantó de su aposento y se dirigió al comedor. Debo mencionar que la sarta de palabras nada diplomáticas que le desató herirían la susceptibilidad de cualquiera. De hecho, creo que en ese momento me dio más miedo mi mamá a mí que al ánima en sí. Le dijo su vida entera, palabras que creo jamás había escuchado en toda mi vida. Recuerdo que la cocina estaba en un ambiente contiguo y también daba a la calle. Tenía una ventana que también estaba protegida por una cortina plástica, así que la atacamos por ambos lados. Me animó a ayudarla con el rezo hacia el espíritu, a decirle las peores palabras que creo jamás repetiré en mi vida. Se fue alejando con su llanto hasta que desapareció. Nunca más volví a saber de ella y espero jamás vuelva a acercarse a mí. Nunca en mi vida. Un espíritu me había visitado técnicamente por 4 días seguidos. Tengo entendido que solo los más poderosos pueden hacer eso. Esa noche aprendí unas cuantas cosas. No volver a quedarme hasta tarde. Dejar las diplomacias de lado. Cuando se trate de apariciones y el coraje de una madre, cuando de defender a sus hijos se trata, supera hasta el peor de los espíritus. Hemos llegado al final. Si te gustó este video, déjame tu like y comparte. Así me apoyas a crear más contenido. No olvides mandarme tu historia.
al link de la descripción. O déjame en los comentarios de qué otra cosa quieres que hablemos. Recuerda que esto fue Detrás de la Historia.